es mandar, es entender un nuevo mundo por aprender. Conecta con tu perro, deja el control. La manada del vínculo te hace crecer. Conexión real, un lenguaje de dos. Instituto Dog Coaching, la mejor voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día y de la hora del país donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado, directora y creadora del Instituto Dog Coaching, y mi propósito es ayudarte a comprender qué ocurre realmente dentro de tu perro, para que puedas realmente acompañarle de forma coherente, respetuosa y sobre todo emocionalmente segura. Porque cuando un perro reacciona, cuando un perro tiene miedo, vive en alerta constante o parece no gestionar su entorno, no es un problema de desobediencia. Es una expresión de su estado interno. Y cuando comprendes eso, cambia completamente la forma en la que te relacionas con él. Dicho esto, si quieres profundizar en este proceso, tienes varios espacios donde puedo acompañarte. Por un lado tienes el Refugio del Vínculo, que es la academia online, donde encontrarás las formaciones completas para comprender la reactividad, el estrés, el miedo y el comportamiento de tu perro desde la base, con una estructura clara y profunda que te permitirá avanzar paso a paso con él. Por otro lado tienes la manada del vínculo, que es nuestra comunidad privada, donde no solamente aprendes, sino que también estás acompañada durante todo tu proceso, puedes compartir tu experiencia, puedes resolver todas tus dudas y sobre todo dejar de sentir que estás sola en este camino donde muchas veces te juzgan, te señalan, no te entienden, no puedes hablarlo con tu entorno y no sabes con quién expresar y comunicar estas preocupaciones, dificultades e incluso cosas alegres y logros que has tenido junto a tu perro, pero que nadie te entiende. Y luego por otro lado también tenemos la saga Desafío a la Reactividad, la saga más completa sobre reactividad hablada en habla hispana. Además, cada libro viene acompañado con vídeos donde complementan de una manera muy profunda y muy visual todo lo que expongo en el libro para que te pongas manos a la obra. Así que recuerda que tienes 3 espacios. La saga Desafío a la Reactividad, que la tienes disponible en Amazon. La manada del vínculo, que es la comunidad privada. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. Y también la academia online El Refugio del Vínculo, donde están todas las formaciones completas. Así que nada, nos vemos en cualquiera de estos espacios. Te dejaré toda la información en las notas. Y empecemos con el siguiente episodio. Bien, vamos a hablar hoy de los factores que influyen en la reactividad y nos vamos a meter de lleno en esto, lo que puede haber detrás. Verás que es multifactorial porque hay muchas causas o factores que pueden llevar a un perro a tener episodios de reactividad. No es necesario que solamente haya una detrás, sino que pueden haber varias. Incluso tu perro puede tener varios episodios de reactividad durante el día y unas veces la puede tener por una causa y otras veces por otra. Entonces no te ciegues y no te centres solo en unas fijas, sino que observa bien todo lo que vamos a ir hablando hoy. Para que te hagas una idea de los factores que están detrás de la reactividad, no vamos a verlos todos, o los vamos a ver más bien por encima. Recuerda que estamos en esta serie que está basada en la saga Desafío a la Reactividad, que son 3 libros junto con vídeos y que estamos hablando del libro número 1, que estamos hablando específicamente de la reactividad. Entonces, ¿cuáles serían? La socialización, la correa, la sobreprotección, una educación inadecuada, ya te explicaré qué significa esto, experiencias traumáticas, falta de habilidades sociales, déficit de autocontrol, estrés, dolor, enfermedad, inseguridad, miedos, pobre gestión emocional, inexacta interpretación del lenguaje canino, sobreexcitación, instintos. Esto es un poquito el listado de lo que serían los factores a nivel general. Entonces, empecemos por la primera, que sería la incorrecta socialización que he comentado. Esta es bastante frecuente, porque, y digo incorrecta y no digo poca, porque puede ser tanto escasa como nula como excesiva. Tanto la poca como la nada como la excesiva son negativas. Y dirás, vale, ¿y cuál es? Pues la que es ideal para nuestro perro. ¿Y cómo podemos saberlo? Por el lenguaje de nuestro perro. Y ahí está el tema de saber escuchar y saber leer y saber interpretar muy bien el lenguaje de nuestro perro y las necesidades de nuestro. Ahora bien,
hay cachorros que si les das poca socialización, como tienen un temperamento muy jovial, muy dicharachero, muy extrovertido, pues no le afecta mucho que a lo mejor haya una escasa socialización. Ahora bien, en perros que tienen una sensibilidad más alta, tanto el exceso como el defecto, como la escasez de socialización o hacerla mal, va a tener una repercusión muy importante, va a quedar una huella en el perro muy, muy importante, muy difícil de revertir si se cronifica. Por desgracia sigo viendo... A ver, aquí hay un problema muy importante, porque se junta la etapa de socialización con la vacunación. Por suerte, cada vez hay más veterinarios que le dan la importancia que tiene una buena socialización y con simples precauciones, a partir de la segunda vacuna, perfectamente podemos empezar a socializarlos sin problema. Si esperas a la tercera o cuarta vacuna, estás cagándola por todos lados. Porque lo que tú crees que es bueno de meter al perro en una burbuja por las vacunas, luego lo va a pagar caro tu perro, el primero, porque piensa que salir a la calle y sufrir miedos de todo aquello que se encuentra, al primero al que realmente estás, vamos a decir la palabra mal dicha, puteando, es al perro. No le estás haciendo ningún favor al perro. Y luego tú, que tú también vas a sufrir las consecuencias de una mala socialización y una escasa socialización, porque luego van a aparecer episodios de reactividad, el perro va a tener miedo a todo, no vais a poder realmente disfrutar de los entornos, ninguno de los dos, y eso, sinceramente, 10, 12, 14, 15 años, es una putada. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, ¿tenemos que ser kamikazes y sacarlos sin vacunas? No. ¿Tenemos que ser sobreprotectores, meterlos en una burbuja y no sacarlos hasta la cuarta? Tampoco. Ya te digo, por suerte cada vez hay más veterinarios donde a partir de la segunda, ya con la primera ya puedes hacer ciertas cosas. Y con la segunda es que prácticamente puedes hacer vida medianamente normal, siendo cuidadoso de dónde metes al perro, evidentemente, no lo metas en un pipicán, ¿sabes? Pero con perros del entorno que tú sabes que están sanos, con lugares limpios, con tal, puedes hacer una socialización buena. Entonces eso evita muchos males, porque créeme, al final si a ti te da igual, pues me parece bien. Pero, bueno, no es que me parezca bien, pero bueno, me da igual. Lo que no me da igual es la calidad de vida de ese perro. Porque, insisto, ¿te imaginas vivir con miedo constantemente cada vez que sales a la calle? Pues si no te lo imaginas, ponte un poquito en los ojos de tu perro. Entonces es realmente importante exponer al cachorro a todo, a cualquier circunstancia, pero con prudencia, con sentido común y con equilibrio. Y digo equilibrio porque también hay veces que hay personas que se exceden en la socialización, sobre todo en perros sensibles. ¿Qué perros pueden ser más sensibles? Pues el podenco, el mali, el border collie, perros de raza pequeña. Hay ciertas razas, que ya lo comenté la otra vez cuando estuvimos hablando de los miedos, que son más sensibles, tienen una predisposición genética más sensible a sufrir ese tipo de miedos. Luego, insisto, luego está cada individuo. Pero a nivel general, a nivel genético, eso está ahí. Por lo tanto, también hemos de ser cuidadosos a la hora de socializar, que ni mucho ni poco, sino justamente el equilibrio que tiene que haber. Luego tenemos la correa. La correa, ¿qué te podría decir yo de la correa, madre mía? Es una herramienta que realmente no tendría ni que existir. Lo que pasa es que tiene que existir porque los perros los hemos metido. Antes no existían, porque los perros vivían en el campo y vivían siempre libres. Ahora viven en las ciudades y entonces tienen que estar con las correas. Y las correas al final no deja de ser otra cárcel para el perro. ¿Por qué? Porque ni se puede expresar bien, ni puede explorar libremente, ni puede ni mucho menos correr, ni puede revolcarse en un charco si él quiere, porque hoy es que tiene que venir limpio a casa, no vaya a ser que me ensucie la casa. Que es algo que me fastidia a mí también, pero bueno, si se ensucia, se ensucia. Y ya está, ya se barrerá. Al final el barro cuando se seca se barre y ya pro. El tema de la correa. El tema de la correa tiene miga. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas tienen miedos
arrastran miedos. Miedos de que no le pasa nada al perro, miedo de que el perro no haga nada a nadie, miedo. Y ese miedo se traduce en la gestión de la correa. Entonces, cuando tenemos un uso inadecuado de la correa, una gestión inadecuada de la correa, estás comprando las papeletas, pero no para el sorteo de Navidad. Estás comprando papeletas para que tu perro tenga reacciones reactivas. Ya sé que no se dice así, pero ya me entiendes. Entonces, no es solamente el tema de la correa también vaya relajada, porque hay personas que dicen, no, yo llevo al perro con la correa relajada, así en forma de sonrisa y tal y cual, lo que tú quieras. Pero si por mucho que tú lleves la correa relajada, si tu cuerpo, tu lenguaje corporal está expresando otra cosa, da igual que lleves la correa relajada. Porque aunque la lleves relajada, veo mucha gente con la mitad de la correa enredada en la mano por si acaso. Ese por si acaso ya estás proyectando algo negativo en la situación. Eso va a hacer que tus músculos estén en tensión. Y esa tensión, ¿qué te crees? ¿Que tu perro no la siente? ¿Que tu perro no se pone en alerta? ¿Que tu perro no va a reaccionar porque percibe peligro? Y quizá no porque percibe peligro él mismo, sino porque percibe que tú percibes peligro. Entonces, ojo que esto tiene más miga de la que parece. No es solamente llevar la correa relajada, que sí, que es muy importante, que por desgracia sigo viendo mucha gente con las correas tensas, sobre todo a la hora de que dos perros interactúen. Dios santo de mi vida, la de torpezas que se ven, y todo por el miedo, ¿eh? Y yo siempre digo, tío, si es sí, es sí, si es no, es no. Es decir, si tú estás dispuesto a que tu perro se relacione con otro perro porque ambos se quieren conocer, tienes que relajarte. Tienes que relajarte. No puedes permitirte a ti misma o mismo el lujo de acercar a tu perro con la correa tensa, porque sí lo voy a acercar, pero como tengo miedo, ¡ay! El perro parece que va estirando ahí un trineo. No, insisto, si has tomado la decisión que sí, hazlo. Pero hazlo bien. Y si has tomado la decisión que no, porque tienes miedo, porque el lenguaje del otro perro no te gusta, porque el lenguaje de la otra persona tampoco te gusta, o lo que sea, por cualquier decisión, vete. Vete, pero vete bien, que tu perro no tenga una experiencia negativa ahí, ni se quede anclado ahí en la reactividad. Vete bien. Pero si lo acercas, que sea bien, con la correa relajada. ¿Que tienes que parar la intensidad del perro? La vas parando conforme se va acercando. Pero paras, relaja, avanzas. Cuando el perro llega al extremo de la correa, paras, relaja, avanzas. Y así, aunque sea pasito a pasito, el perro se va acercando ya con otra energía, poquito a poco, cada vez un poquito más baja. No significa que se vaya a acercar cual ameba, sino, bueno, nada más que baje unos graditos, esa intensidad del inicio ya viene bien. Entonces, el tema de la correa es súper importante, ¿vale? Cuando manejamos la correa hemos de ser muy, muy conscientes de cómo la estamos llevando. Y no siempre es fácil porque al final el 80% de lo que hacemos cada día lo hacemos de manera inconsciente. Y esos miedos que tenemos, que arrastramos, que muchas veces no nos damos ni cuenta, hace que, como digo, se crean unas microtensiones en el cuerpo que no te das cuenta a no ser que empieces a tomar conciencia de cómo está tu cuerpo en cada momento. Sobre todo en aquellas situaciones en las que tú crees que estás relajado pero no estás relajado, ¿vale? Entonces, tengamos conciencia de de la emoción que tenemos nosotros dentro, del por qué realmente nos dan miedo estas situaciones y qué podemos hacer para liberar esos miedos y poder realmente ayudar a que nuestro perro sea perro. Porque los perros cuando están sueltos, el 99,9% no tienen problemas. Y el que tiene problemas es porque ese problema lo ha generado un ser de dos patas. Los perros, por regla general, evitan el conflicto. Pueden reñirse, pueden marcarse para decirles entre ellos, oye, hasta aquí, o no me toques las narices, o no vengas tan excitado, o tal y que cual. Es que eso es normal, eso forma parte de la comunicación entre ellos, ¿vale? Entonces, que un perro le diga a otro hasta aquí, no deberíamos de reñirlo bajo ningún concepto. Por eso los perros cuando están sueltos no tienen problemas. Los perros tienen problemas cuando van atados a una correa. Y ahora pregúntate quién está al otro extremo de la correa y quién provoca el problema. Seguimos, sobre protección. Y aquí este factor viene sobre todo con personas que tienen perros de raza pequeña o cachorros. Ahí se hace una sobreprotección que es hiper mega negativa, porque una cosa
es que tú protejas y la otra cosa es que tú sobreprotejas. Son dos cosas muy diferentes. Tú tienes que proteger a tu perro, claro que sí, porque tú eres la responsable de tu perro. Pero no debes de sobreproteger porque lo estás invalidando, estás haciendo que el perro se sienta inseguro porque es lo que percibe de ti. Porque ¿por qué vas a sobreproteger al perro? Porque sientes miedo. ¿Y qué va a sentir el perro? Miedo. ¿Y cómo se va a defender el perro? Pues o bien con reactividad o bien con agresión muchas veces. Y luego los cachorros. Ojito con los cachorros, ojito con lo que hacemos con los cachorros. Aquí tendríamos un buen melón para poder abrir y quizá ahora lo vamos a ver todo de manera más light, pero todo esto quizá lo vaya abriendo en episodios individuales para extenderme más. No voy a extenderme más ahora porque tenemos muchos factores. Luego tenemos la educación inadecuada que pongo en el libro, que no me refiero a que el perro sea mal educado, sino me refiero al tipo de educación que le hemos dado nosotros, que ha podido potenciar la reactividad, es decir, pautas incorrectas, muchas veces por querer buscar trucos fáciles o por querer buscar atajos, por querer solamente centrarnos en la conducta, cuando nos tenemos que centrar en la raíz, en la causa que genera esa conducta, ¿vale? Y en la emoción que hay detrás. Siempre hay una emoción porque la reactividad es pura emoción. Y hemos de ir siempre a la base. Entonces, depende de la mochila que lleve el perro a nivel de pautas que se hayan aplicado, tirones de correa, collares eléctricos, 1000 historias, ¿vale? 1000 pautas que se puedan hacer negativas, el querer callar al perro cuando se comunica, el llevárnoslo a rastras, 1000 historias. Entonces, esta es otra que por desgracia, otra causa que también es muy frecuente. Luego tenemos las experiencias traumáticas, que esta causa o factor tiene una cierta relación con la de la sobreprotección, pero va un poquito más allá. Algo que suele pasar con frecuencia y que es un error es marcharnos de un lugar con el perro excitado después de que se haya tenido una regañina con otro perro, y entonces nos llevamos al perro excitado, cabreado, asustado, después de que, como digo, hayan discutido con otro perro. Da igual de quién haya empezado. El tema es que pueden haber empezado por un recurso, una piña, un palo, una pelota, una chuche que alguien la lleva para allí o lo que sea, ¿vale? Da igual. El tema es que o simplemente a través del juego se han sobreexcitado tanto que al final han llegado a la discusión. Ojo con lo que hacemos aquí, porque estas situaciones, incluso aunque sea una agresión, depende de lo que hagamos. Ya sabes que yo siempre tengo una frase que para mí es vital, que no es tan importante lo que pasa, sino lo que hacemos nosotros justo después de lo que pasa. Eso va a marcar la diferencia entre para que al perro esa experiencia, ese momento se le quede como traumática o no. Va a depender de nosotros, ¿vale? Y luego tenemos que tener algo muy en cuenta, que es que hasta que llegan a la madurez, los perros pasan por diferentes etapas de miedo, es decir, etapas con una alta sensibilidad a la hora de percibir o experimentar las situaciones y los estímulos. Una es alrededor de los 4 meses y otra es alrededor del año de edad. Como digo, alrededor, ¿vale? No tiene por qué ser puntual porque también va a depender el tamaño del perro. Pero ojito con esto también, porque depende de lo que hagamos en estas edades, se va a crear una mala experiencia y esa mala experiencia puede derivar en reactividad. Luego tenemos la falta de habilidades sociales. Y esta, por desgracia, también es bastante habitual, y esta se da más en perros jóvenes y en adolescentes, porque ahí normalmente ahí es cuando les toca aprender habilidades sociales, tienen carencia, evidentemente están aprendiendo a cómo manejarse con el entorno, entonces son muy torpes, son muy excitables, son muy impulsivos y puede ser una de las causas de la reactividad. No es que sea nada negativo, o sea, no hay una intención negativa per se, ni siquiera hay miedo tampoco, sino que es torpe a la hora de relacionarse con otro perro, porque, como digo, está en una edad en la que precisamente está aprendiendo a relacionarse con perros. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro perro a que se relacione mejor con perros? Pues permitiendo que se relacione con perros, porque no le vamos a poner una pizarra y le vamos a explicar lo que tiene que hacer. Entonces, aquí el trabajo de autocontrol, el trabajo de gestión emocional y el trabajo de la tolerancia a la frustración es fundamental, que ya lo hayamos hecho antes. Y luego irlo reforzando en esta edad de la adolescencia, que es bastante complicada.
Pero has de tener en cuenta que esta etapa la vas a pasar sí o sí en el perro, pero no tienes que verlo como algo negativo de ¡buah, ya está, perro reactivo! Papá. No, ayúdale a generar más herramientas a la hora de tener habilidades sociales y será un perro equilibrado de adulto. Ahora, si el perro, porque de adolescente es impulsivo, se deja llevar por esa emoción, se frustra y tal, ya lo apartamos de los perros y ya pensamos que nuestro perro no se lleva bien con perros, ahí le estás condenando de una manera injusta y es por ignorancia pura de no saber lo que está pasando dentro del perro. Entonces, por eso es muy importante saber lo que hay detrás de todas estas cosas. Un perro adolescente que tiene problemas a la hora de relacionarse con perros, lo que menos tienes que hacer es evitar perros. Ahora, tienes que trabajar las entradas y tienes que trabajar quizá primero con una serie de pedir ayuda con perros equilibrados, con perros más tranquilos, con perros que también sepan gestionar estas entradas un poco bruscas de nuestro perro adolescente y que le ayude, incluso con un marcaje, de decirle, oye, chaval, así no puedes entrar, así no te puedes relacionar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo y los otros perros tienen que hacer otro trabajo. Y ahí le estaremos ayudando al nuestro a que desarrolle unas buenas habilidades sociales para que luego de adulto no tenga absolutamente ningún problema a la hora de relacionarse con otros perros. Pero por desgracia, la gran cantidad de perros que hay con reactividad adultos es porque en esta fase de adolescente se les ha apartado de los perros porque al verlos así tan impulsivo ya nos creemos que ya no se lleva bien con perros y los apartamos. Porque nosotros somos los que hacemos que los perros sean insociables e insociales. Los perros es el ser más social del planeta. Es el ser más social y gregario del planeta. ¿Quién lo hace insocial? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes lo apartamos de los demás perros. Entonces, ojito con todo eso también. Luego tenemos el déficit de autocontrol, que evidentemente está muy relacionado con la anterior. Si el perro no tiene una buena base de autocontrol, evidentemente en la etapa de la adolescencia le va a costar mucho más relacionarse con otros perros. El estrés. Por supuesto, esto ya hemos hablado en el tomo número 2. Recuerda que el estrés en sí mismo es un mecanismo natural de adaptación a cambios y que es sano siempre y cuando no se cronifique y no se intensifique. Y aquí el estrés también lo puede generar ese exceso de energía, el no tener sus necesidades cubiertas, el no saber autocontrolarse, el no tolerar la frustración. Todo eso le va a generar picos de estrés, que eso es la bomba para también tener problemas de reactividad. Luego tenemos una causa que se suele olvidar mucho, que es la enfermedad o el dolor. Hay casos, no te voy a decir que son muchos porque realmente son pocos, pero quizás más de los que nos pensamos, donde la causa de la reactividad de nuestro perro es algún tipo de dolor, intolerancia, brote alérgico, enfermedad, lo que sea. Normalmente esto lo solemos ver en perros que pues tienen un comportamiento muy desarrollado, muy estable y tal, y de repente, casi que de un día para otro, empiezan a tener comportamientos más de reactividad. Entonces aquí donde podemos ver, o sea, cuando aparece así cuando aparece de golpe, aquí es donde tenemos que mirar, primero vamos a hacer una revisión veterinaria profunda y luego ya si eso vemos otras causas, pero primero descartar cualquier cosa. Una simple, entre comillas, otitis puede desarrollar episodios de reactividad heavies, porque el perro tiene un dolor insoportable, ¿vale? Un dolor bucal, un dolor en la boca. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú has tenido alguna vez un dolor de boca? Pues, supongo que sí, porque creo que todo el mundo hemos pasado dolores de boca. ¿Sabes lo que duele? O sea, dolor de oídos, la otitis. ¿Sabes lo que duele el dolor de oídos? Una barbaridad. Entonces tú imagínate eso en un perro. Va a estar más irritable, estará más irascible, va a estar mucho más con la mecha corta y cualquier perro que se acerque, ¡pum!, es fácil que reaccione. Luego tenemos las inseguridades y los miedos, que de esto ya lo hemos hablado en los episodios anteriores con el libro número 2, con lo cual no me voy a meter aquí, pero es una de las causas evidentemente más generales que hay detrás de la reactividad. Luego tenemos la falta, carencia de gestión emocional. Esto viene muy a colofón con la falta de autocontrol. Y es evidente que este factor es clave en la reactividad porque un perro con un buen autocontrol y una buena gestión emocional no va a tener conductas reactivas. Así de claro te lo digo.
¿Por qué? Porque la reactividad es precisamente la falta de control de las emociones. Por eso se descontrola tanto a nivel emocional que el perro al final explota en ese sentido. Pero cuando un perro tiene una buena gestión emocional, una buena base de equilibrio, de autocontrol, de tolerancia a la frustración y de habilidades sociales, pues el perro no tiene por qué tener ningún problema. Luego tenemos la interpretación del lenguaje corporal. Y aquí otro melón, porque mucha gente piensa que el perro está expresando una cosa cuando está expresando quizá justo la contraria. Y esto, por desgracia, me lo he encontrado tantas veces que me da mucha pena que los perros pues estén con humanos que no se preocupan por entender el idioma de ellos, ¿no? Porque es muy injusto, porque ellos están dándolo todo, ellos te dan todo lo que tienen y la pregunta es, ¿tú también estás dando todo lo que tienes para poder entender bien a tu perro y para que tenga una buena calidad de vida o no? Si somos honestos en la respuesta, ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Vale? Entonces, entender el lenguaje canino, eso también lo hemos hablado anteriormente, es fundamental. Y es fundamental también saber que el contexto manda. Recuerda que hay diferentes señales, diferentes maneras de comunicarse del perro, que depende del contexto va a significar una cosa o va a significar otra. Entender el lenguaje del perro es fundamental si tienes perro. Si no, te lo digo alto y claro, no tengas perro. Y así lo digo tan tajante. Entonces, es vital, es urgente y es tremendamente necesario que todas las personas que tenemos perros sepamos no únicamente conocer el lenguaje canino en general, sino también saber interpretarlo, porque esto no va de un diccionario, esto no son matemáticas de 2 más 2 son 4. Como digo, el contexto manda. Luego, otro factor, la sobreexcitación. Aquí suele darse también, al igual que el de falta de habilidades sociales, en perros jóvenes y adolescentes. De hecho, muchas veces van de la mano. Entonces, un perro puede sobreexcitarse por muchas causas. Por falta de gestión emocional, porque quiere conocer a otro perro, porque se emociona demasiado, porque le pone muy nervioso la situación. Y esa sobreexcitación pues da como resultado los comportamientos reactivos. Luego tenemos los instintos. Los instintos, la maravilla de los instintos. Y es que recuerda que los instintos son pautas de comportamiento genéticamente predeterminadas y que por tanto son innatas en el individuo. Es decir, vienen con ellos, igual que vienen en la piel, viene con huesos, vienen con dientes, vienen con oídos, pues viene también con los instintos. Por lo tanto, aquí van a ser los estímulos externos los que van a desencadenar el comportamiento instintivo. Depende qué instinto tenga el perro, lo va a despertar de una manera o de otra. ¿Cuáles son los dos instintos? Hay muchos instintos, ¿eh? Maternal, el gregario, el seguidor, el sexual, rastro, venteo, caza, presa, lucha, defensa, huida, guarda, territorialidad, pastoreo y un montón de instintos que tienen los perros. Pero con respecto a la reactividad, en el libro hablamos de dos, que son los que especialmente interfieren en el comportamiento de reactividad. Y es el instinto de caza y el instinto de pastoreo. El instinto de caza, bueno, el instinto de pastoreo es el que más miga tiene, porque aparte es el que más, normalmente el que más suele abundar, porque el Border Collie, por desgracia, es el número 1 en reactividad. ¿Por qué? Precisamente primero, por la alta sensibilidad que tiene. 2, porque es un perro que va más de vista que de nariz. Y 3, por el instinto de pastoreo. Entonces se conjugan 3 situaciones que a un Border Collie lo metemos en ciudad con tanto instinto, con tanto estímulo en movimiento y se vuelve loco. Dicho esto, pues va a querer pastorear pues todo lo que se mueva. Entonces el instinto de pastoreo del Border Collie, no solamente el Border Collie, pastor australiano, el pastor catalán, el pastor alemán, el pastor belga, el Mali, el pastor holandés, el pastor vasco, el pastor de agua español, o sea, cualquier perro pastor con un instinto de pastoreo es fácil que tenga estos problemas de reactividad. Pero ¿por qué viene esta reactividad? Porque yo siempre digo que muchas de las situaciones, que esto es algo que tenemos que también saber diferenciar. Cuál es el comportamiento instintivo y cuál es el comportamiento reactivo. El comportamiento reactivo viene después de la frustración de no poder liberar el comportamiento instintivo. Es decir, primero sale el instinto, el perro necesita pastorear eso que se mueve, la bicicleta, la persona corriendo, el niño corriendo, el monopatín, etcétera, lo quiere pastorear. Y esto viene muy a colafón también con el de caza,
Ponte que hablemos de los dos. Los dos quieren sacar su instinto, evidentemente no pueden sacar el instinto en la ciudad, pero como lo gestionamos normalmente mal, con tirones de correa y con mucho estrés y frustración por nuestra parte también, y por no saber gestionar muy bien las distancias, que esto lo hablaremos más adelante, ¿qué pasa? Que al final el perro se frustra. Y cuando el perro se frustra, porque no puede liberar ese instinto, al final entra en comportamientos reactivos. Y fíjate la diferencia entre un perro que está libre, que imagínate un border collie, o da igual, cualquier perro de caza, cualquiera de los dos, que estáis paseando por la montaña y de repente pasa una bicicleta. Cualquiera de los dos, tanto el de caza como el del pastoreo, quizá tengan ese impulso de querer correr detrás de la bicicleta. Uno para pastorear y el otro para cazarlo. Pero va a correr. Cuando no pueda cogerlo, ya simplemente se dará la vuelta y vendrá. Pero eso no es un comportamiento reactivo, eso no es reactividad. Eso es la liberación de un instinto que, bueno, aquí deberíamos analizar si tiene que soltarlo o no tiene que soltarlo. Evidentemente, si tenemos un perro con altos instintos, tenemos que hacer todo lo posible para saciar y canalizar esos instintos. Evidentemente, no con la bicicleta que pasa por la montaña, pero sí que tenemos que trabajar con ellos. Y otra cosa es el ir por ciudad o por la montaña, aunque bueno, yo no concibo pasar por la montaña con un perro atado, sinceramente. Para mí eso tendría que ser, el delito tendría que ser pasear con un perro por la montaña atado, no suelto. Porque en la naturaleza los animales deben de estar libres. Ahora bien, tú eres el responsable de que este perro no dé problemas. Pero el hecho de que tú no quieras trabajar con tu perro no significa que tengas que condenar a tu perro a vivir siempre detrás de una correa. La correa debería ser, si se está trabajando con correa larga, algo temporal, pero no debería ser definitivo, salvo que sea un perro que tenga mucho miedo. Bueno, aquí hay muchos matices, pero bueno, lo que te quiero decir es que en la montaña, por lo general, los perros deberían ir libres. Hay muchos lugares, muchos lugares. No vengas de que está prohibido. Hay muchos lugares donde sí que se puede soltar al perro libremente por la montaña. Yo estoy harta de ir. Yo llevo 23 años aquí. Estos 23 años aquí siempre con perro, aquí en la montaña. Y llevo 23 años yendo con perros a la montaña sueltos. Siempre. Mis perros jamás van atados por la montaña. Jamás. Y me he cruzado con los Mossos, me he cruzado con los agentes forestales y tal, y no me han dicho ni mu, porque sí que se puede. Otra cosa es en un parque natural, donde el humano se ha creído que es el dueño de esa naturaleza y entonces saca prohibiciones. Pero realmente la naturaleza es de todos los seres, no del humano. Por lo tanto, los perros sí que deberían ir sueltos por la montaña. Ahora bien, en ciudad donde sí que tienen que ir atados, así como te digo que en un sitio deberían ir sueltos, en el otro también te digo que deberían ir atados. En la ciudad tienen que ir atados porque hay muchos peligros. Ahora bien, la manera en que vayan atados es diferente. Aquí también hay muchos matices. Si un perro va atado y tiene un instinto alto, tanto de pastoreo como de caza, a lo mejor depende de la distancia a la que pasa ese estímulo a cierta velocidad, va a despertar ese instinto de querer perseguir, bien para pastorear, bien para cazar, a ese estímulo. Pero ¿qué pasa? Que como va con la correa, el perro llega al extremo de la correa, no puede avanzar, no puede liberar ese instinto, se frustra y ahí aparece la reactividad. Son dos situaciones diferentes. En la montaña, la acción de correr y perseguir una bicicleta, un tractor, un tal, no es reactividad, forma parte del instinto, que insisto, hemos de trabajar esto no para querer anular el instinto, sino de qué manera puedo canalizar este instinto para que el perro no necesite liberarlo en ese momento. Y tenemos la escena de la ciudad donde debido a la frustración por no poder liberar ese instinto, aparece la reactividad. ¿Veis un poco la diferencia? Y recuerda que los instintos no se pueden anular. Podemos canalizarlos, podemos rebajar la intensidad gracias a la canalización. Es decir, gracias a poder liberar ese instinto con otras situaciones, con juegos, con ejercicios, etcétera, para que no tengan tanta necesidad de liberarlo en otros contextos. Hablaremos de muchas de ellas, de estos factores, de manera individual
ya no solamente en la reactividad, sino en otros muchos contextos. Hoy lo dejamos aquí, me ha alargado muchísimo en este episodio. Mañana hablaremos de las 4 distancias de la reactividad, fundamentales, imprescindibles, saberlas y ponerlas en práctica, por supuesto. Así que nada más, perdóname el rollo que te he metido y recuerda que tienes las puertas abiertas para entrar en la comunidad privada y en la academia, donde tienes un mogollón de cursos para poder precisamente aprender a gestionar todas estas situaciones. Hoy día quien no aprende es porque no quiere, porque recursos hay un montón y opciones hay un montón. Te dejo toda la información en la casilla de descripción y nada más, nos escuchamos mañana. Chao, chao. Entra en el refugio donde aprender un nuevo lenguaje para comprender. En la manada del vínculo juntos caminamos, un vínculo sano con nuestro perro.